Buenos días, niña, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Silvestre Salcedo Ramos. Hoy quiero hablarles especialmente sobre la parte de la cinemática. Aquí vamos a ver nosotros qué es cinemática para ampliar los conceptos. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función al del tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo produce. Esto ya lo hemos visto en clase, sin tener en cuenta las causas que lo produce. Y vamos a complementarlo con los elementos, especialmente los elementos de la cinemática. Dice que los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y móvil. Debemos tener en consideración que la mecánica clásica, los primeros dos, o sea, tiempo y espacio, son dimensiones absolutas, independientemente del móvil y previo a su existencia, así como de todos los fenómenos físicos observables. Entonces ya tenemos claro esos conceptos de los elementos. Y con base a eso vamos a profundizar. Tenemos aquí espacio, que es uno de los elementos, tiempo es otro y móvil es otro. Entonces la teoría acá de espacio dice que así se representa mediante el espacio euclidiano. ¿Pero qué es espacio euclidiano? Dice que un espacio euclidiano es vectorial con un producto escalar, o de otra manera, un espacio con un teorema de Pitágoras. Entonces, de esa manera tengo en cuenta lo que es espacio. El tiempo se considera único en cualquier región del universo. Eso es único, el tiempo. Y un móvil puede ser un cuerpo en cualquier movimiento. De hecho, los móviles más simples son las partículas. Entonces, acá en física necesitamos ampliar qué es partícula. Entonces, ¿qué es una partícula en física? Cuando se estudia el movimiento de los cuerpos, se entiende por partículas a un cuerpo cuyas dimensiones son muy pequeñas en comparación con el resto de las dimensiones que participan en el fenómeno bajo un estudio. Ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo es cuando un avión que viaja de Nueva York a París. Eso se puede considerar como unas partículas. Entonces, de esa manera vamos viendo y vamos ampliando los conceptos. Tenemos acá que la cinemática clásica contempla los siguientes tipos de movimiento. Hay bastante movimiento, pero vamos a explicar y vamos a desglosar los 7 más conocidos, o los 7 que más se aplican en los diferentes grados de la física. Primero, movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo es cuando un objeto describe una trayectoria recta respecto a un observador. ¿Qué es un observador? Una persona que está mirando. Y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. Es decir, en este paso, primer pasito, movimiento, cambio de posición de un lado a otro, rectilíneo, línea recta, uniforme, quiere decir que la velocidad es constante con base al tiempo, y dado que la aceleración es nula, no se ve por ningún lado la aceleración, es constante, y por eso es que se observa lo que es movimiento rectilíneo uniforme. En el segundo punto tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y ahí la cosa cambia, una amiguitica. Aquí se va a contemplar la aceleración. Dice, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel que en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometida a una aceleración constante. Esto se denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como 3 tenemos el movimiento armónico simple, famoso conocido MAS, o sea, más, también denominado movimiento vibratorio armónico simple. Es un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de fricción, produce por la acción de una fuerza recuperadora
que es directamente proporcional a la posición y que queda descrita en función del tiempo por una función trigonométrica. ¿Cuál es la función trigonométrica que nos hablan aquí? Función seno y función coseno. De esa manera hemos visto 3 movimientos. 4. El movimiento parabólico. Al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Una parábola se ve también en matemática, en el cual corresponde con la trayectoria ideal de un móvil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeta a un campo gravitacionario uniformemente. ¿Con base a qué? A la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? El valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiero que tengan en cuenta, que eso es lo que vamos viendo poco a poco en los grados 10, pero en los grados 9 entra la introducción. Seguimos. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto de 2 dimensiones o sobre un plano. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Aquí lo dice muy bien. 2 movimientos que son movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. Son esos 2 movimientos que se observan en el movimiento parabólico. Entonces van 4 movimientos. Vamos para el quinto. Movimiento circular uniforme, también denominado movimiento uniformemente circular, describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes, en cada instante cambia de dirección, circunstancia que implica la existencia de una aceleración, que si bien en este caso no varía al módulo de la velocidad, y si varía su dirección, hay implicación de otra índole. Entonces, quiero que observen esa partecita sobre los movimientos. Sexto, movimiento circular uniformemente acelerado. Se representa cuando una partícula o un cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. Van 6. Este famoso MCUA, movimiento circular uniformemente acelerado. Y vamos para la última del movimiento. Dice séptimo, movimiento armónico complejo. Es un movimiento superposición lineal de movimientos armónicos simples. Aunque un movimiento armónico simple es siempre periódico, un movimiento armónico complejo no necesariamente es periódico. Un movimiento armónico complejo es periódico solo si la combinación de movimientos armónicos simples cuyas frecuencias son todas múltiplos racionales de una frecuencia base. Entonces, con base a esto se denomina que es movimiento armónico complejo. Este es un tema que ustedes lo van a ver en los grados superiores. Entonces ya tenemos 7 movimientos. Para eso he diseñado una actividad. Dice actividad en clase. Después de haber escuchado la explicación del video sobre la cinemática, nota, profundice. Primero usted tiene que profundizar los temas para poder realizar las comparaciones. Yo apenas he hablado una introducción de cada uno de los movimientos. Movimiento rectilíneo uniformemente. Segundo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tercero, movimiento armónico simple. 4, movimiento parabólico. 5, movimiento circular uniforme. 6, movimiento circular uniformemente acelerado. Y 7, movimiento armónico complejo.
Son 7 movimientos que usted tiene que profundizar, y después que usted profundice, tiene que hacer la actividad de clase. Esa actividad de clase usted la va a hacer en su casita, en compañía de su papá, de su mamá, o de su compañía, de su computador, investigando, de su libro, para profundizar y responder la siguiente actividad. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer unas comparaciones. Quiero que usted, dice acá, tarea, realice gráfica, en la gráfica de comparación de un movimiento con otro movimiento. Usted va a comparar los movimientos que ya hemos visto, el movimiento primero, movimiento rectilíneo uniforme, con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué comparación, qué cosa buena usted ve ahí, positiva, o qué cosa mala usted ve, o qué diferencia usted ve entre ellas dos, o qué diferencia usted ve en el movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento armónico simple, por lo menos, o qué diferencia usted ve en el movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme, que estos dos se utilizan la misma fórmula, y uno se ve en 11 y uno se ve en 10. Entonces, con base a eso, usted va a responder lo que usted pueda encontrar después que usted profundice más estos 7 temas que aparecen aquí. Quiero que por favor los profundice, los mire. A medida que usted va profundizando en la investigación, en su casita, con su computador, con su libro, va sacando la semejanza y la no semejanza de una de ellas, y la va plasmando en la gráfica que aparece acá. Entonces, gracias, niñas. Espero que haga esta actividad, profundice. Gracias. No olvide la decencia, no pelea con nadie. Dios está en tu vida. Bendiciones, niñas. Dios las bendiga y le guarde. Bendiciones.